7.000 estadounidenses la prueban por primera vez cada día. 1/10 de la población total la ha probado. 10 billones de personas la toman regularmente. Sangra la economía con 50.000 millones de dólares al año en beneficios ilegales. Es la cocaína, la droga más adictiva conocida por el hombre. Esto es un alijo de 200 kilos. Vale 40 millones de dólares en la calle, varias veces más que el precio del oro. La drogadicción a la cocaína mueve 110.000 millones de dólares al año. Ha penetrado en el mundo de los negocios, la industria y las escuelas con resultados devastadores. Causa la muerte a miles de personas al año. La cocaína es una droga dura y la industria y las escuelas con resultados devastadores. Causa la muerte a miles de personas al año. La cocaína es una droga dura y vamos a presentar la dura realidad de la misma. Cocaína y fisiología humana. Una planta originaria de Sudamérica. Procesando 5 kilos de hojas de coca se obtiene 1 kilo de clorhidrato de cocaína. Este es el nombre químico de la droga. Se usa legalmente en cirugía nasal y bucal como anestésico local y vasoconstrictor para reducir las hemorragias durante las intervenciones. La cocaína es también un potente estimulante del sistema nervioso central que puede crear una sensación placentera en quien la usa o más bien en quien abusa de dicha droga. La adicción a la cocaína tiene sus propios rituales y parafernalia. Esnifarla es la forma tradicional de estimularse. Inyectando la droga intravenosamente se obtiene un acceso de euforia más rápido e intenso. Inhalando la cocaína al fumarla se obtiene una excitación placentera casi instantánea. La euforia dura de 15 a 30 minutos. Por esta breve subida, el consumidor tiene que pagar un enorme precio. Serias consecuencias físicas que pueden conducir a la muerte. Empecemos por el efecto de la cocaína en la nariz. La cocaína esnifada es absorbida por las membranas mucosas de los conductos nasales y pasa directamente a la sangre y a continuación al cerebro. La cocaína es en realidad una sal química con unos cristales característicos. Reseca las delicadas membranas de la nariz hasta que se rompen y sangran casi constantemente, incluso con el más ligero toque de un bastoncito de algodón. Tras esnifar cocaína durante varios meses, noté que empecé a tener frecuentes hemorragias nasales e incluso llegué al punto en que la nariz empezaba a sangrar por sí sola. Y cuando veía la sangre con la mucosa en el pañuelo, me asustaba mucho. Los esnifadores de cocaína también son propensos a la infección de las membranas mucosas de la nariz. La cocaína de la calle está siempre mezclada con cualquier producto que introduce el vendedor. Azúcar, laxante para bebés, levadura, harinas, escayola, ácido bórico, anestésicos locales, etc. Normalmente la cocaína y las mezclas no son completamente absorbidas por las membranas mucosas y pueden erosionar la parte cartilaginosa del tabique nasal que separa los dos orificios. El resultado puede ser una deformación de la nariz. Se puede encontrar cocaína en las cavidades nasales 3 horas después de ser esnifada y en la sangre de las membranas mucosas de la nariz 6 horas después. El consumo habitual de cocaína puede producir una contracción permanente de los vasos sanguíneos del tabique nasal. Consecuentemente, debido a la falta de sangre, los tejidos mueren. El resultado de ello es la posible ulceración e incluso perforación del tabique. A veces, del tamaño de una moneda, como le ocurrió a esta mujer de 22 años. Esta imagen del interior de la nariz muestra la perforación rodeada de tejido enrojecido e inflamado. La cocaína impura y los utensilios para inhalarla frecuentemente infectan la nariz con Staphylococcus aureus, una de las bacterias parásitas que causan inflamaciones purulentas. Al ser absorbida por la sangre a través de las membranas mucosas, dicha bacteria puede producir septicemia, una complicación potencialmente mortal. Esnifar cocaína es la causa de aproximadamente 1/4 parte de las muertes relacionadas con el consumo.
La cocaína de la calle y sus mezclas, que son desconocidas para el comprador, pueden causar también reacciones alérgicas en la piel. El acné es una de ellas. Algunos consumidores de cocaína también pueden presentar ampollas. El uso permanente de cocaína también puede provocar una sensación de picor aguda. Las cicatrices, frecuentemente con costras, son corrientes entre los adictos a la cocaína. Las marcas de pinchazos de agujas rodeadas de hematomas son típicas entre los adictos que se inyectan la cocaína. Compartir agujas hipodérmicas también puede causar hepatitis, una grave y a veces fatal enfermedad del hígado, y el SIDA, que es casi siempre fatal. Mi experiencia con la cocaína fue una progresión que al final me llevó a mezclar heroína y cocaína, lo que se llama speedball. Usaba agujas vinieran de donde vinieran. No sabía de quién eran, pero las usaba igualmente. Como consecuencia de ello, contraje una hepatitis y me hospitalizaron. Esta se convirtió en crónica, por lo que probablemente la tendré toda mi vida. La cocaína también puede afectar a los ojos. Aumenta el flujo de sustancias químicas estimulantes al iris. Las pupilas se dilatan, por lo cual los ojos son hipersensibles a la luz. Por otro lado, los consumidores de coca ven borroso, tienen dificultad para enfocar, ven puntos de luz y objetos flotantes en su campo visual. Ven imágenes dobles o distorsionadas en las que los objetos parecen más pequeños o más grandes de lo que son en realidad. Imaginad los problemas que puede crear eso en el trabajo o cuando se conduce bajo la influencia de la droga. Las cuerdas vocales también pueden ser dañadas al esnifar o fumar cocaína. Así es como son las cuerdas vocales normales. La adicción a la cocaína puede producir inflamación y aspereza permanente. El único remedio es buscar ayuda médica lo antes posible y dejar de consumir coca. Así las cuerdas pueden curarse. Las encías también pueden verse afectadas por la cocaína. Estas encías ennegrecidas son el resultado de añadir cocaína a los canutos de marihuana. Actualmente se habla mucho de análisis de orina para detectar la presencia de drogas. La cocaína permanece en el cuerpo hasta una semana. El riñón es uno de los órganos en que se deposita la droga. La cocaína puede causar inflamación e insuficiencia de las arterias pequeñas y medias del riñón. Ello anula la capacidad del riñón para liberar al cuerpo de sustancias tóxicas. De forma similar, la cocaína puede dañar el hígado, cuya tarea, entre otras cosas, es eliminar la cocaína que en realidad es un veneno. También puede causar problemas intestinales, incluida la colitis, la inflamación del intestino grueso, acompañada de diarrea con espasmos y dolores. Esta parte ulcerada de un colon afectado por la cocaína tuvo que ser extirpada quirúrgicamente a un hombre de 37 años fumador de cocaína. Hablando de intestinos, debo decir que los adictos a la cocaína frecuentemente presentan desórdenes alimenticios. La adicción a la cocaína suprime el deseo de comer. El resultado es la pérdida de peso y la malnutrición. La repentina aparición de anorexia nerviosa, dejarse morir de hambre, puede estar relacionada con la aparición de la adicción a la cocaína. Yo fumaba cocaína. En 2 o 3 semanas perdí al menos 15 kilos. Me sentía cansada, débil, deshidratada y no podía desarrollar mi trabajo. Estas consecuencias para el cuerpo ya son bastante graves. Pero la cocaína puede causar sus más devastadores estragos en 3 órganos cuya disfunción puede causar la muerte casi instantánea: el cerebro, los pulmones y el corazón. ¿Cómo afecta la cocaína al cerebro? Ya sea esnifada, inyectada o fumada, la cocaína, más que cualquier otra droga, se concentra en el tejido cerebral. La cocaína penetra en todo el cerebro, sobreestimulando las células nerviosas. En primer lugar, las que controlan el placer y la respuesta del cuerpo al estrés. El resultado es una explosión de energía, excitación, fuerza mental y física, disminución del hambre y la fatiga, una sensación de poder y confianza. Te sientes como un Superman con delirios de grandeza. En un corto periodo de tiempo, el cerebro contrarresta la estimulación artificial de la droga en el sistema nervioso central y el adicto se derrumba.
La euforia se transforma en una fuerte depresión y agotamiento y en el deseo de otra dosis. En cuestión de semanas se establece una fuerte dependencia química, especialmente si se fuma cocaína base. La cocaína base y su variedad, el crack, también llamado piedra, son formas purificadas de la droga en que se han quitado las mezclas. La cocaína base era mi droga, ya sea crack, piedras, coca base, es todo lo mismo. Lo que me produjo a mí fue una sensación de paranoia. Me encerraba en mi habitación y sentía que me corrían gusanos por el cuerpo, y se hizo tan grave que estuve internado 3 veces en hospitales psiquiátricos. Desasosiego extremo, dolor de cabeza, tensión desagradable, vómitos, incapacidad para concentrarse, ansiedad, desconfianza, pensamientos y alucinaciones paranoicas, tendencia a la violencia y psicosis esquizofrénicas son algunos de los efectos del consumo crónico de cocaína. Los brazos de un paciente que conocí estaban llenos de cicatrices de quemaduras. Había intentado quemar los gusanos que veía correr por sus brazos con un encendedor. La cocaína aumenta la presión sanguínea y puede hacer que se rompan los vasos sanguíneos del cerebro, como ocurrió en este caso. La cocaína produce alteraciones eléctricas en el cerebro que provocan convulsiones y a veces ataques epilépticos. Consumí cocaína durante 4 años. Hacia el segundo año de consumirla noté un entumecimiento que me bajaba por este lado y sentía como hormigueo por aquí, y en la mano y en la pierna. Incluso ahora tengo problemas de pérdida de memoria y falta de concentración, y estoy segura de que se debe al consumo de cocaína. La cocaína inyectada en el cuerpo puede estar contaminada por hongos. Los hongos son organismos vivos. Pueden brotar en el cerebro creando accesos que pueden causar lesiones y convertir al cocainómano en un parapléjico. En los consumidores crónicos de cocaína, el cerebro se hace cada vez más sensible y menos tolerante a la droga, un proceso llamado kindling. Paulatinamente, una cantidad inferior produce efectos cada vez peores, hasta que la cantidad que el consumidor creía segura repentinamente se vuelve fatal. Fumé cocaína durante 2 semanas y media, y en ese corto periodo de tiempo me gasté entre 10 y 12.000 dólares. Tomaba cerca de 10 gramos al día. Fui hospitalizado porque a causa de la cocaína llegué a pesar 45 kilos. Ahora peso 75, y tras un examen físico en el hospital, el médico me dijo que mis pulmones estaban cubiertos por una película de alquitrán, y que si hubiera seguido tomando cocaína, habría muerto en 2 semanas por fallo cardíaco. ¿Cómo afecta la cocaína a los pulmones? Cuando se fuma cocaína es absorbida por la sangre a través de los pulmones casi instantáneamente. Los pulmones reciben todo el impacto de la droga. La cocaína contrae los vasos sanguíneos de los pulmones aumentando la presión sanguínea. ¿Resultado? Los vasos pequeños de los pulmones se rompen y se producen lesiones en las pequeñas vías respiratorias. Se puede producir un efisema, una enfermedad por la que el pulmón pierde elasticidad y queda permanentemente dañado. Los síntomas de todo esto: tos crónica, frecuentemente con esputos negros, dolor de garganta, dolor pectoral y respiración entrecortada. El humo tóxico de la cocaína rompió algunos de los conductos respiratorios de este joven de 23 años, causándole colapso parcial de los pulmones. La cocaína produce la muerte. Frecuentemente ocurre que la droga interrumpa el control respiratorio del cerebro. La respiración se hace superficial, lenta y luego se detiene. Pero el corazón sigue bombeando un poco, lo que hace que los pulmones se llenen de sangre y líquido, provocando lo que se llama un edema pulmonar. Frecuentemente, el líquido de los pulmones brota literalmente por la nariz en forma de espuma blanca. Los ataques terminales hacen frecuentemente que la persona se muerda el labio en la agonía, como le ocurrió a esta chica de 15 años. Todo esto puede durar solo unos minutos y luego se termina para siempre. ¿Cuáles son los efectos de la cocaína en el corazón? La cocaína, especialmente cuando se fuma, acelera mucho la acción de bombeo del corazón, haciendo que aumente la presión sanguínea y la temperatura. Al mismo tiempo, la droga contrae los vasos del corazón mientras el corazón pide más oxígeno. ¿Resultado? Las arterias coronarias contraídas pueden sufrir un espasmo o atascarse
con un coágulo de sangre. Puede producirse una hemorragia en las paredes del corazón y el tejido puede morir debido al insuficiente suministro de sangre. Esnifé cocaína base durante 2 o 3 años. Lo hacía cuando iba a trabajar y también cuando volvía del trabajo. Un amigo mío y yo nos metíamos en el baño, lo hacíamos y luego salíamos. Notaba que mis latidos eran muy fuertes y sentía como que el corazón se me salía del pecho. Y me asusté mucho y me entró paranoia. Y dejé el trabajo. Lo hice 3 o 4 veces y al final perdí el empleo por culpa de eso. El efecto anestésico de la cocaína puede interrumpir las señales eléctricas del cerebro que regulan los latidos del corazón. Eso, combinado con la falta de oxígeno, puede llevar a la irregularidad de los latidos y al ataque cardíaco. La fuerza del aumento de la presión sanguínea puede ser tan grande que puede romper literalmente la aorta ascendente, como ocurrió a este hombre cocainómano de 43 años. Murió instantáneamente. Las investigaciones recientes indican que la cocaína puede debilitar el sistema inmunitario del cuerpo, haciéndolo más vulnerable a las infecciones y enfermedades. Puede producir impotencia. También puede ser el detonante de enfermedades latentes que de otra forma quizá no se habrían manifestado. Entre ellas está la epilepsia y las enfermedades del corazón y pulmones. También puede agravar enfermedades ya existentes como la diabetes. Un aviso para las embarazadas. La cocaína es la causa de una gran incidencia de abortos. La cocaína produce hipertensión, lo que puede hacer que la placenta se separe de la pared del útero. La ingestión de cocaína hace que la presión sanguínea de la madre se dispare, lo cual reduce el suministro de sangre y oxígeno al cerebro del feto. Como consecuencia, los hijos de cocainómanas pueden tener ataques antes o muy poco después de nacer, a menudo prematuramente. A través de la placenta y el cordón umbilical, la madre embarazada transmite todos los efectos de la adicción a la cocaína a su hijo. Los niños, de hecho, nacen con adicción. Son más pequeños y de menor peso que los niños normales y pueden sufrir permanentemente daños físicos y mentales. La cocaína también puede ser ingerida por el niño con la leche materna. Finalmente, quiero recordar uno de los más insidiosos efectos de la cocaína, que lleva a la adicción a otras drogas. Lo que ocurre es que muchos consumidores de cocaína intentan aliviar la bajada de la misma con alcohol, sedantes o heroína. Y al hacerlo se hacen adictos no solo a la cocaína, sino también a las drogas que toman para aliviar los desagradables efectos posteriores. Las interacciones de algunas de esas drogas pueden ser peligrosas. Hay personas que toman cocaína, beben y luego toman un sedante para dormir. Cuando se pasa el efecto de la cocaína, toman el alcohol y los sedantes, una combinación que puede llevar al coma. Hay personas que conducen en el periodo depresivo que sigue a la subida de la coca, cuando sus facultades no son las apropiadas y pueden acabar en un accidente. Cuando consumía cocaína robé muchos coches para conseguirla. Cuando conducía bajo la influencia de la cocaína, la droga hacía que me sintiera confundido. Cuando yo creía que iba a 50, en realidad iba a 140. Bueno, habéis oído y visto la realidad. La droga por dentro. Quizá algunos no queráis considerarlo, pero apuesto que muchos de vosotros conocéis u os han hablado de alguien que ha muerto a causa de la adicción a la cocaína. Recordad, la cocaína es una droga asesina y es imprevisible. Una cantidad normal para una persona puede matar a otra. No existe el uso recreativo de la cocaína. Por favor, querréis recordar todo esto cuando se presente la tentación de probarla.